Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de meditación, un nuevo 14 de febrero. Hacía rato que no meditábamos, estaba mirando las fechas, 21, 22. Creo que es un buen momento para entender un poquito más sobre esta maravilla de las almas hermanas y de qué es esto, qué es esto. ¿Acaso el amor no es tan simple como parece? Pues no, no lo es. Bienvenidos a todos. Si tienen preguntas, las pueden ir dejando a medida que vayamos avanzando y después las revisaremos. Así que vamos a comenzar. Quienes hayan visto el programa de ayer, es una repetición lo que hicimos ayer, creo que fue del año pasado o del anterior, no recuerdo. Pero explicamos bastantes cosas al respecto de la energía, al respecto de cómo entendernos emocionalmente cada uno de nosotros, qué es lo que estamos buscando en otras personas o qué aparentemente buscamos en otras personas. Hoy vamos a profundizar en algo que no vimos en ese programa, pero que es muy importante. Bien, así que comencemos. Cuando hablamos de almas hermanas, necesariamente estamos hablando de el alma, obviamente. ¿Pero qué es el alma? Una gran pregunta, no tan obvia. Cuando hablamos del alma, hablamos de 5 niveles. No lo incorporé aquí para no ahondar demasiado, pero cuando hablamos del alma, recordarán, en el programa de ayer vimos Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Ejidá, los 5 niveles del alma que tienen que ver con el cuerpo, el Nefesh, el alma animal, el Ruach, el espíritu o el alma emocional, la Neshama, que vendría a ser la mente, tanto consciente como inconsciente, es decir, la intuición, los sueños, más allá de la razón. Y después tenemos
Haya y Yehida, que ya vendrían a ser parte de la intuición superior, es decir, los niveles más conectados con el mundo superior o con la energía primordial. ¿Eso qué quiere decir? Que esta alma, cada uno de nosotros, funciona en una estructura de sincronía, lo que llamamos en este canal coherencia álmica. ¿Eso qué quiere decir? Que los niveles superiores, a través de la Neyama, es decir, el alma, la mente, nos da información que recibe, tanto consciente como inconsciente, intuitiva o a través de sueños. Las emociones, es decir, el Ruach, procesa toda esa información y luego el cuerpo ejecuta, toma acción. Pero ¿qué pasa? Hay una descoordinación entre estos niveles, no hay coherencia. ¿Por qué? Porque la coherencia se construye y ahora vamos a ver cómo. Porque al igual que recordarán en algunos programas hablamos de la divina semejanza, que no es algo dado, sino que es algo que se construye, la coherencia también se construye. Porque nosotros bajamos a este plano físico con una misión que cumplir, que a priori no la sabemos. El alma sí la sabe, pero nosotros ni bien encarnamos la olvidamos. Y la vida se encarga, a través de cada experiencia que vivimos, de hacernos recordar esa función. Por eso vamos a hablar del alma como Adán, el ser primordial, que recordarán que y fue hombre y fue mujer, etcétera. Pero el ser primordial tiene las dos energías. La masculina que da y la femenina que recibe, Ish y Ya, como está escrito en la Torah. Pero ¿qué significa esto? No es que solamente Adán tenía las dos energías. Si bien nosotros, cada uno de nosotros encarnados, tiene una predominancia, es masculino o es femenino, a nivel energético convive en nosotras, discúlpame, en nosotros ambas energías, el masculino y el femenino. ¿Qué significa? El masculino es la energía dadora, es la energía de fuerza, y la femenina es la energía de fuerza en el sentido de contracción, de recepción. Una fuerza expansiva y una fuerza contractiva. ¿Por qué? Porque el masculino da, el femenino recibe. Porque esto es lo que se llama en Kabbalah la cópula. Y no es una palabra al azar ni fuera de lugar. Estamos copulando lo masculino y lo femenino. Para poder dar, yo necesito tener a alguien que reciba. Para poder dar de una manera mesurada, yo necesito contenerme. Para poder recibir y no ser demasiado efusivo a la hora de recibir, yo necesito expandir mi recepción. ¿Eso qué quiere decir? Que lo masculino necesita de su femenino para no dar absolutamente, y lo femenino que recibe necesita de su masculino para expandirse y no recibir absolutamente. A eso le llamamos la cópula entre lo femenino y lo masculino, que es lo que somos cada uno de nosotros. Cuando hablamos de la energía masculina y femenina, estamos hablando de la coherencia interna que cada uno de nosotros tiene. ¿Bien? Y eso debe estar en coherencia. ¿Y cómo se descoherencia eso? No sé si existe esa palabra, pero no importa. ¿Me entendieron? ¿Cómo se desequilibra? Se desequilibra a lo largo de la vida. Y ahora vamos a entender por qué. Un aspecto fundamental del alma tiene que ver con la vibración, nuestra vibración. Y en aspectos cabalísticos, la vibración tiene que ver con el cerebro, el corazón y el hígado. Moach Lev Kavet, ya lo hemos explicado muchas veces,
que habla justamente de esa coherencia álmica. Y que no casualmente, en una oración que se llama Shema, es decir, Shema Israel, escucha Israel, está escrito: amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu pasión o tu amor. Eso quiere decir, se traduce literalmente entre amarás al Dios con el cerebro, con el corazón y el hígado. Son las tres fuerzas fundamentales de este universo. Bien, la gravedad, el corazón o el hígado, gravedad o densidad son distintas formas de decir lo mismo. Estamos hablando de el mundo físico. El corazón es una potencia electromagnética, es la potencia mayor que tenemos en nuestro cuerpo. Es una energía electromagnética. Y el cerebro es un órgano eléctrico. Bien, electricidad, electromagnetismo y gravedad es la estructura de cómo funciona este sistema. Y nosotros somos eso justamente. ¿Y qué tiene que ver esto con las almas hermanas? Que bueno, justamente para poder encontrarnos con nuestra alma hermana, esta vibración entre cerebro, corazón e hígado necesita ser coherente, necesita ser armónica entre una y otra. Necesitamos, cada uno de nosotros, estar lo más armoniosamente construidos. ¿Qué significa eso? No significa que vamos a estar eh, danzando con pasos de murga por la ladera de la montaña y así todos arrojando pétalos de rosa al mundo. Eso es una fantasía eh, em, demasiado extendida, tristemente. Eso no quiere decir la coherencia. La coherencia significa que ante cualquier desequilibrio podemos volver al centro, podemos volver a equilibrarnos rápidamente, sin dejarnos llevar por los desequilibrios del cotidiano. ¿Okay? Eso significa ser coherente. Eso quiere decir que yo ya he trabajado muchos aspectos de mi cerebro, de mi corazón y de mi hígado, es decir, de mi pensamiento, de mi pasión y de mis eventos cotidianos, para llamarlo de alguna manera. Cuando esta vibración se consiga, estemos cerca a la frecuencia fundamental del alma, entre una y otra, entre vos y tu alma hermana, los caminos se abrirán para que se conozcan. ¿Ok? Yo he trabajado con varias personas a lo largo de los años y recuerdo 2 o 3 casos que fue muy evidente que se habían encontrado con su alma hermana, se habían dado cuenta que eran almas hermanas, pero porque no estaban preparados para afrontar el camino, no pudieron estar juntos en ese momento en que se conocieron y se dieron cuenta. En algunos casos tuvo que pasar mucho tiempo, muchos años, varias décadas, y en otros sigue sin concretarse. ¿Por qué? Porque se reconocieron, lo sintieron en el cerebro, corazón e hígado, y en otras partecitas por ahí, pero la vida los forzó a estar separados. Sus entornos, sus familias, sus entornos, los llevó a que no pudieran estar juntos. Es decir, la vida dijo: ustedes todavía no están preparados para este camino de alma hermana, no importa que sean. Lo son, pero todavía no han llegado a esa vibración fundamental. Espero estar explicando bien, de una manera simple, qué significa coherencia, qué significa el trabajo personal, el trabajo emocional. Y que no es una cuestión de suerte. Y no es una cuestión que no te des cuenta. Incluso a veces uno se da cuenta, pero no están las condiciones de la vida preparadas para llevar adelante ese camino. Así que, para que lo saquemos de la idealización romántica del alma hermana y la entendamos como es un camino de individuación, un camino de autosuperación.
ahí es donde mm, tenemos todas las posibilidades de encontrarnos con el alma humana, reconocerla y que la vida nos diga, ok, pa'lante, vamos. ¿Por qué? Otra cosa importante, el alma hermana es parte de tu alma. Son chispas de la misma alma, en funciones distintas. Eso quiere decir que tienen una misión común. Cuando uno se encuentra con el alma hermana, es porque tiene una misión conjunta, que ambas partes, lo masculino y lo femenino, necesitan de esa energía para poder crear nuevas opciones. Esta es la clave, porque no es que me encuentro a otra persona distinta, no, estoy encontrando con una parte de mí mismo y la otra persona también. Es decir, es mi alma que se reconoce en dos fractales diferentes. Ustedes avísenme si estoy siendo claro o si no entienden. Vamos a tratar de que sea lo más simple posible. Bien, acá veo una pregunta de Sofía. ¿Es una obligación tener un alma hermana? Bien, fantástica pregunta. En base a lo que he sabido, muchas veces no podemos tener el alma hermana con la idea de una pareja formal. Esto es interesante. Nosotros pensamos, el alma hermana, el alma gemela, me voy a encontrar y vamos a ser felices para siempre, comiendo perdices, pobres perdices. No, no siempre. Tal vez nuestra alma hermana está a muchos kilómetros, tiene que estar a muchos kilómetros porque cumplimos funciones diferentes y nuestra función y nuestro entendimiento va por otro lado. O incluso hay una diferencia de edad demasiado grande. O incluso el alma hermana ya desencarnó y no va a volver a encarnar. Es decir, que es muy probable que nuestra vida terrenal acabe antes de que esa alma hermana vuelva. Pero lo cual no quiere decir, y esto es importante entenderlo, porque estamos hablando también de energías, no quiere decir que el nivel de conciencia no te permita conectar con la energía de tu alma hermana y llevar a cabo ese camino común, aún sin tener la presencia física del alma hermana. Pero esto ya es más complejo de entender, pero es posible. Bien, es factible. Por lo cual, entender el alma hermana también como una pareja también es un mito. Puede que no vaya a ser posible. Eso también está dentro de las posibilidades. Bien, continuamos. Vamos a volver al supuesto de que podemos coordinar. Nuestras almas hermanas tienen más o menos las mismas edades. Físicamente estamos conviviendo en este plano encarnados físicamente y cabe la posibilidad de que seamos pareja. Bien, ¿cómo nos encontramos? Bien, por vibración. La vibración del pensamiento, la vibración del corazón. El hígado funciona diferente, pero la vibración del pensamiento y del corazón no tiene límites terrenales. Eso quiere decir que mi pensamiento alcanza hasta el último rincón más lejano de este planeta y la vibración del corazón también. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando haya una coherencia entre cerebro, corazón e hígado, en ambas partes, o lo más cercano a la coherencia máxima, el camino se va a abrir. Eso quiere decir que vamos a tomar un barco, por decir algo, un micro, un avión,
y nos encontraremos en un lugar X y aparecerá algo maravilloso. O tal vez nunca te conoces físicamente, pero entablas una relación con alguien y automáticamente se dan cuenta de esa conexión tan fuerte. Y tal vez ni se les pasa por la cabeza ser pareja. Pero hay una conexión tan fuerte, hay una creatividad tan grande. Entonces hay muchas variables. No solo debemos pensar en almas hermanas hablando de pareja física, eh, bailando y descendiendo por la colina como como las películas. ¿Bien? Pero sin duda, cuando la vibración esté coherente, el camino se va a abrir para ese encuentro. Esto es algo muy importante. Porque no es que, tengo que ir a buscarlo, tengo que ir a hacer esto. No. Tenés que enfocarte en una sola cosa, en tu propia coherencia. Porque ahí es donde vas a conectar. Y esto es algo muy difícil de explicar, pero aunque la otra persona físicamente, en su coherencia, esté totalmente desequilibrada, aún así uno puede acceder a un nivel superior de esa alma y entablar y coordinar fuerzas con ese aspecto del alma superior. Pero esto ya es más difícil de explicar. Vamos a mantenerlos en todos los niveles del alma, incluso el físico. Entonces, cuando uno está coherente y el otro está coherente, encamina la vida, nos pone en los pasos para ese encuentro. Esto es así, simple. Tengo un montón de ejemplos de muchas personas. Entonces, cuando ese camino se vuelve uno, es donde entramos en la coherencia máxima. Las almas hermanas toman el control como una sola alma. Y entonces el masculino y el femenino copulan en todas las dimensiones para ser parte de un completo aspecto, de un total y completo aspecto de creación, de co-creación de realidad. Porque recuerden que aquí estamos para ser co-creadores. Eso quiere decir ayudar al Eterno a que este mundo sea una maravilla. De eso se trata. Y las almas hermanas son un instrumento más. Y el más potente, si me permiten decirlo. Ustedes habrán notado que hemos vivido un par de décadas, una por lo menos, con feminismo radical, incluso sí en el wokismo, o no sé cómo se llaman. Bueno, todo eso es un plan. Está organizado dentro de aspectos políticos, pero no tiene nada que ver con la política. Es un plan para dividir al individuo, no dividirnos unos de otros. Eso está más que entendido, sino dividir a la persona. Es decir, todas esas personas que las van a ver protestando y con una energía muy negativa hacia el otro sexo, cualquiera sea, no importa. Eso quiere decir que esa es una persona que está dividida internamente. Tiene anulado su aspecto femenino o su aspecto masculino. ¿Eso qué quiere decir? Que es una persona estéril energéticamente. Y esas son las más fáciles de controlar. Por eso verás que les preguntás, ¿por qué te pasó tal cosa? ¿O qué haces acá en esta protesta? Y dicen, no, nadie tiene ni idea de qué hacéis. Solo saben que tienen que enojarse con alguien, bla, bla. No es... debemos salir de pensar que es una cuestión mental solamente. Es una cuestión de alma y son personas divididas, tienen una parte de su alma anulada. No por casualidad. Hay energías que buscan
que las almas se mantengan separadas, las almas hermanas se mantengan separadas, porque son sumamente potentes para hacer precipitar bendiciones. Entonces buscan separar, dividir. Bien, por suerte, gracias a cada uno de ustedes que está aquí, porque sé que cada uno de ustedes es un alma completa. No anda, no sabe, mi alma hermana andará por allá, no sé todavía dónde anda, pero yo sé que está, y eso es lo importante. Vamos a hablar de algo muy importante ahora para que entiendan, porque lo que quiero que se lleven hoy es entender el proceso de vida. Ya hemos hablado bastante, si quieren revisen el programa de ayer, de las energías, de entender cerebro, corazón, hígado, la vibración. No sé si hablamos de los chakras en ese video de lo anterior, pero es otra forma de explicar lo mismo. Pero hoy quiero que vayamos al terreno, vayamos a el mundo físico, la encarnación. Porque aquí en la encarnación es donde se cuecen las habas. No voy a profundizar, pero para que me entiendan básicamente, cada uno de nosotros vive una estructura basada en 3 etapas. Se le llaman septenios justamente porque son ciclos de 7 años. Bien, no son los únicos ciclos, hay distintas formas de dividir los aspectos de la vida o las etapas de la vida. Esta es una más. Bien, pero esta es importante. ¿Y por qué me gusta usarla? Porque está directamente relacionada con la estructura del alma que les comentaba al principio. Nefesh, Ruach y Neshama. Cuando nosotros encarnamos, se activa el Nefesh, el cuerpo, es decir, el primer nivel del alma. 40 días después se inserta el resto del alma, pero no se activa toda en conjunto. Se va activando a lo largo de los años. ¿Eso qué quiere decir? Que desde la encarnación 40 días ya el alma está habitando el cuerpo, pero tarda 21 años en desarrollarse por completo. Eso quiere decir que entre 0 a 7, a los 7 años, comenzará la activación del Ruach. A los 14 comenzará la activación de la Neyamá y a los 21 se habrá completado el desarrollo mínimo funcional de Nefesh, Ruach y Neyamá, los 3 niveles básicos del alma que les comentaba al principio, es decir, el cuerpo, la emoción y la mente. Por más que está toda el alma encarnada, o todos los niveles en su conexión, vamos activando de a poco el alma. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de estos eventos, ven que le puse distintos colorcitos, el amarillo al primer ciclo de 0 a 7 años. Esto es del 0 a 7, es decir, toda la gestación, nuestra hasta el nacimiento y los primeros 7 años. Bien, que la gestación y el nacimiento deberían estar contemplados diferente, porque son aspectos diferentes, pero para simpleza lo ponemos de 0 a 7. De 0 a 7 años es la primera configuración de la vida. Como dijimos, cuando nosotros encarnamos ya no nos acordamos de lo que venimos a hacer. Nuestra alma, en todos sus niveles, decide encarnar en esta familia, en este tiempo, porque tiene todas estas tareas por llevar a cabo. ¿Qué es lo que vamos a hacer a lo largo de la vida? Entonces, acá surge el primer inconveniente, es decir, si yo tengo que encarné porque necesito cumplir con ciertas funciones y resulta que cuando llego me olvido, ¿cómo me acuerdo entonces? Bueno, para eso está la vida, porque la vida a través de cada uno de los eventos que vayamos viviendo nos va a ir presentando pistas de lo que debemos recordar y de los desafíos que debemos atravesar. Por eso algunos nacerán con una familia que los ama y otros con una familia que los abandona, los dan en adopción, por decir algo. Entre esos dos casos hay infinitos.
Pero ¿por qué pasa esto? Vamos a poner un ejemplo para decir, pero qué pena, pobre bebé. No, olvidemos solamente el aspecto de vida. Vamos a lo profundo del alma. Hay veces que un alma, para transformar un árbol genealógico, necesita de una fuerza y de una potencia que no se viene dando biológicamente en el árbol genealógico. Eso quiere decir que el alma que va a llegar a este mundo a romper con ciertos patrones, tal vez deba venir de otros padres biológicos. Bien, entonces, esos padres biológicos, por X razón, llegan a un lugar donde no pueden mantener a su hijo o no lo quieren directamente y lo dan en adopción. Y ese hijo llega en adopción a otra familia que lo ama y lo hace desarrollar. Eso también forma parte del plan. Eso también forma parte del clan familiar. Son más aspectos más complejos de entender desde la lógica, pero no son casualidades. ¿Ok? Entonces, lo que se configura en nuestra vida en nuestros primeros 7 años es la base de lo que vamos a vivir el resto de la vida. Porque en esos 7 años se están configurando los mayores desafíos a los cuales nos vamos a enfrentar. ¿Y cómo se hace? A través de las experiencias, de lo que vivimos. Hay personas que nacen y viven y mueren en la misma ciudad, no han ido de visita a lo máximo a pocos kilómetros, o incluso visitar distintos aspectos de su país, pero no han ido más allá. Hay gente que nace en un lugar que ni siquiera es el hogar de su familia, ¿no? Estaban de vacaciones, ¡pum!, nació en la otra parte del mundo. Eso no es casualidad. Esa alma que venía a esa familia necesitaba la potencia del lugar donde nació. Y como no era posible porque vivía en otro lado, bueno, las vacaciones hicieron el camino para que esa alma nazca en el lugar adecuado, con la potencia adecuada para hacer ese camino en ese clan familiar. ¿Se entiende? ¿Cómo se configura? ¿Cómo la vida nos ayuda a configurar nuestra potencia de alma, que es la que necesitamos desarrollar? Bien, luego de los 7 años comienza la segunda etapa, que es una etapa más personal. ¿Qué quiere decir? Hasta los 7 años, hoy es mucho menos, porque ya prácticamente trabajan ambos padres, prácticamente desde del año ya están con extraños. Pero bueno, imaginemos que son los 7. Entonces, con los 7 años ya sale del núcleo familiar. Es decir que ese bebé, ese niño ya tiene nuevos desafíos, nuevas experiencias, que van a seguir configurando otro aspecto de su vida, porque hasta los 7 más o menos se encargaba de una cuestión netamente familiar, es decir, un núcleo muy interno. Todo lo que vivía estaba asociado al núcleo familiar. Luego de los 7 ya se expande ese universo a un mundo mucho más amplio. Eso quiere decir que ya los maestros nos van a retar, un compañerito nos va a pegar o nos vamos a pelear con otro, o nos vamos a gustar con alguna chica o algún chico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Nuevas experiencias. Y hasta los 14. Después de los 14, ya en muchas culturas, incluso los 14 ya es la mayoría de edad. ¿Por qué? Porque ahí es donde se activa la Neyamá, es decir, nuestra alma que completa esa trinidad de coherencia. Nefesh, Ruach y Neyamá, que nos lleva hasta los 21 años para desarrollarse ese aspecto. Y aquí es donde ya vamos tomando decisiones por nuestra cuenta. Hasta los 14, más o menos pedíamos permiso, argumentábamos con nuestros padres si nos dejaban, si no. Ya después de los 14, ya como que vamos tomando decisiones
y nuestros padres o nos acompañan o no, pero ya hay una decisión propia del alma. Aquí es donde empiezan, alrededor de los 14, los intereses más amorosos, ya se activa el nivel sexual, es decir, que entramos a una nueva dimensión emocional, donde el amor, el desamor, el rechazo, la humillación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende cómo en cada una de estas tres etapas vivimos cosas diferentes, nos enfrentamos a desafíos diferentes y sobre todo se van plasmando heridas emocionales diferentes, impactos emocionales diferentes, que están ahí porque los necesitamos, porque sin esos impactos emocionales no recordaríamos. Muchas veces, en muchas de las series que hemos hecho en el canal, les digo, la vida está configurada en el modo difícil, pero no difícil en el sentido que cuesta mucho llevarla adelante, sino es el modo que no necesita de tu entendimiento. Por ejemplo, si yo necesito resolver cuestiones de deudas en el clan familiar, bueno, resulta que algunos familiares me van a robar y vos decís, ¿cómo puede ser? Desde la lógica. Bueno, es que la vida te está mostrando lo que necesitas reparar a través de esa experiencia. Ese hecho es anecdótico, no tiene gran importancia. La emoción que te lleva el evento te da la pista de lo que hay que reparar en ese árbol y en lo cual vos tenés injerencia porque te pasa a vos. Bien, eso por poner un ejemplo. Podría dar muchos más, incluso mucho más terribles, pero vamos a dejarlo ahí para que se entienda. Bien, pero ¿qué pasa? Luego de los 21 años, me preguntarán, ¿y luego de los 21 años ya se acabó? ¿Ya está? ¿Ya es viva la Pepa? Pues no. Luego de los 21 años vamos a repetir el camino. ¿Por qué? ¿Y por qué repetimos el camino? Bueno, porque entre los 0 y los 21 es donde se configura nuestro camino de vida. Lo que vivamos entre los 0 y los 21 va a ser todo lo que necesitamos rectificar, sea de nuestra propia alma, con terceros o con el árbol genealógico. Por eso es que después de los 21 volvemos a vivir las mismas emociones. Eso quiere decir que lo que hayamos vivido entre los primeros 0 a 7, en primer septenio de 0 a 7, volverá entre los 21 y los 28. Pero no el mismo evento, pero sí las mismas emociones. ¿Eso qué quiere decir? Siguiendo la lógica que les comentaba antes, si yo, por ejemplo, entre a los 7 años nos mudamos de casa, es decir, por cuestiones de trabajo de la familia, nos vamos de la ciudad y nos vamos a otra ciudad. Bueno, para los niños, siempre esos cambios donde dejas tus núcleos de amistades, de amigos, es doloroso. O incluso tu cuarto, tus cosas, tal vez tenés que dejar muchas cosas porque no las podés llevar. Entonces, ese dolor y ese desarraigo, entre los 21 y los 28 puede ser un amor que se termina y te tenés que ir y dejar todo atrás. Sí, bueno, pero cambiarme de casa y un amor que termina no es lo mismo. Bueno, pero la emoción puede que sea la misma. Esa misma emoción del desarraigo, del tener que dejar cosas atrás, puede ser que sea lo mismo. O no hablemos de amor, hablemos de me echan del trabajo. Vivo la misma emoción. Entonces tengo que irme, dejar lo que estaba haciendo. ¿Me explico? La vida nos presenta situaciones que nos van a hacer vivir emociones. Y después de los 21 años, esas emociones no son inéditas. Seguramente las hemos vivido antes.
entre los 21 y los 0 años. ¿Me siguen la idea? Y bueno, lo mismo para 28 y 35, repite 7 a 14 y entre 35 y 42 repite 14 y 21. Y luego de los 42 pasa lo mismo y luego de los 63 pasa lo mismo, es decir, son 3 etapas dependiendo de cuántos años tengamos. Si llevamos más de 84 vamos a volver a empezar. ¿Bien? Pero esto es algo interesante y pongo un ejemplo más sobre los 42 años. Me ha pasado, he conocido personas que después de los 42 años, es decir, ya se han separado, sus hijos ya tienen más de 20, entonces vuelven a salir a los boliches, a la fiesta, a la parranda, no sé cómo se le dice en todos lados del mundo. Acá le decíamos los boliches al ir a la disco, a bailar y a hacer fiesta. Entonces ve gente de más de 40 o incluso más de 60 que ven que son los 42 y los 63 cuando volvemos a la etapa de los 21, que es justamente la etapa natural donde vamos a bailar, vamos de fiesta y nos juntamos con amigos. Bueno, esa etapa, tal vez si por cuestiones de la vida no vivimos esa experiencia de fiesta entre los 21 y los 28, probablemente la revivas a los 42, o si no lo pudiste hacer a los 42, lo hagas a los 63. Decir, estos son inmaduros. No, no son inmaduros. Están recuperando una etapa de su vida que no vivieron. Bien, espero se entienda esta correlación entre las etapas de la vida. ¿Y qué tiene que ver con el alma hermana? Me dirás. Yo acá vine con el alma hermana y me estás dando una clase de los pesares de la vida. ¿Qué tiene que ver con el alma hermana? Bueno, es exactamente igual con cualquier otro aspecto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros aprendamos en el núcleo familiar sobre el amor entre papá y mamá va a estar directamente relacionado con lo que vivamos entre los 21 y 28, o incluso a finales de los 14 a 21. Lo que entendamos como el amor, como las funciones entre masculino y femenino, serán las ideas, serán las voces que tengas en tu mente, serán las actitudes que has aprendido. Entonces eso se va a reflejar en la pareja que vayas a encontrar y en los desafíos que va a llevar esa pareja. ¿Me siguen la idea? Es decir, que lo que nosotros aprendemos en el núcleo familiar serán aspectos que probablemente repetiremos en nuestra propia pareja. Lo que vivamos entre los 14 y los 21, ya más enfocado, más directamente a relaciones interpersonales más amorosas o románticas, también va a estar relacionado con la experiencia que tengamos ahí. Si nos rechazaron, si hay personas que gustan de nosotros o nadie gusta de nosotros y nos ignoran, o, no sé, se pelean por nosotros, qué sé yo. Cualquier aspecto, esa configuración en esa etapa de tu vida se va a ver reflejada más adelante. Y esto es algo que les ha pasado, que incluso hay canciones. Lo que te atrae de una persona al inicio, luego de un tiempo, te genera rechazo, ¿no? Esta persona es súper divertida, me hace reír todo el tiempo. Pero después, cuando hay que solucionar problemas y él hace chistes o ella hace chistes, es decir, ya me tenés podrido con tus chistes, tenemos que hacer esto. Bueno, eso no es casualidad. ¿Por qué? Porque ese aspecto, por decir bromista, que te atrajo al principio, tenía por función
mostrarte algo que necesitabas rectificar en el ámbito de la pareja. ¿Bien? Como lo creíste que era el amor de tu vida, pasaron más tiempo del necesario juntos, porque no era para toda la vida, era para rectificar eso nomás. Y como no lo pudiste hacer, llega un tiempo en que se separarán. Y oh casualidad, encontrarás a alguien más que te atrae lo mismo y con el tiempo te molestará lo mismo, porque no estás dándote cuenta de que ese aspecto que te atrae al principio es la clave para resolverlo emocionalmente. Bien, por eso hay muchos ejemplos de mujeres sobre todo que tienen eh, padres alcohólicos y eligen parejas alcohólicas o drogadictas o con cualquier adicción. Bien, o en lo masculino también. Incluso hay hombres que no pueden despegarse de la madre. Entonces tienen problemas con la mujer porque, ay, ¿qué dirá mi mamá? Mi mamá me cocinó tal cosa. Entonces, ay, la pelotudo grande. Y la mujer ahí, enojada. Bueno, eso tiene que ver con la rectificación tanto del hombre como de la mujer. ¿Me siguen la idea? Esto es muy importante para entender porque esta es la clave para que vos lo pongas en tu realidad y hagas un análisis de las personas, de las parejas que has tenido y de por qué te atrajeron y de por qué te peleaste o por qué se terminó esa pareja. No es casualidad, porque recordemos un aspecto de la mente, del alma Neyamá, a nivel inconsciente. Nuestra mente inconsciente analiza muchísima más información de la que nosotros somos capaces de detectar. Eso quiere decir que si yo te pongo enfrente a una selección de hombres o mujeres, no importa, yo te digo, elegí una pareja. ¿Quién te gustaría de pareja? Vos vas a elegir a alguien. Si yo cambio todas esas personas y traigo nuevas personas, todas se ven diferentes, distintos aspectos, y te digo, elegí una, otra, y vos elegís. Saco esas personas, traigo otro grupo y te digo, de todos estos elegí, y vos elegís. Te aseguro, sin lugar a dudas, que si miramos los aspectos emocionales, los traumas de todas esas personas que vos elegiste, todos tienen traumas similares y experiencias similares. ¿Eso qué quiere decir? Que, uy, qué puntería que tengo, qué mala suerte, no. Tu mente está configurada para elegir ciertos patrones, porque esos patrones son los que van a ayudarte a rectificar esas emociones que se han configurado en tu vida entre los 0 y los 21. ¿Me siguen esta idea? Esto es muy, muy, muy importante darnos cuenta de esto. Porque no es que todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales, no. Vos elegís a los mismos. ¿Se entiende? Y no es por buena o mala suerte, es que necesitas del desafío de esa persona para vos revelar aquello que ya no te acordás, porque lo viviste, por ejemplo, a los 4 años. Pero necesitas de esa experiencia, necesitas revivir esa emoción para que se haga obvia, evidente. Pero como no entendemos esto de la vida, nos ponemos a pelear con el otro y nos quedamos en la pelea. Y no lo pasamos al nivel del alma y entender que esto no importa, es solo un evento que me está revelando algo que yo debo aprender, que debo recordar y que debo poner en armonía. Emociones que son de mi experiencia de vida. Y si la queremos complicar un poquito, muchas veces esas emociones que necesitamos poner en orden ni siquiera son nuestras, son de nuestros ancestros. Y esto pasa, conocerás personas que, uy, en esta familia
todas las mujeres son solteras o enviudecen a corta edad o no tienen hijos o tienen muchos hijos y son patrones que se repiten generación tras generación. Bueno, no es casualidad, porque esas claves que se repiten generación tras generación son emociones que vienen de mucho más atrás. Son emociones que se van transmitiendo, pero que han empezado mucho antes, en muchas generaciones. ¿Bien? Entonces es probable que dentro del abanico de todas las emociones, más allá de lo que viviste entre los 0 y los 21, tengas emociones que no son tuyas, que son heredadas y que se transmiten a través de las generaciones. Porque lo que nosotros heredamos en realidad son emociones. Los genes están bien porque es el modo de comunicarse del nefesh, del alma animal, del alma del cuerpo. Pero eso no es todo. El nivel Ruach también tiene sus genes, en este caso no son genes porque son emociones. Y a nivel de mente, a nivel del Neshama, también tiene sus genes, que son ideas, pensamientos, palabras, que se van transmitiendo generación tras generación. Hace poco, no recuerdo en qué universidad se hizo, pero hicieron estudios con ratoncitos que les enseñaban con, creo que eran frutillas o cerezas, no recuerdo qué frutita dulce que les gustaba a los ratoncitos, pero ¿qué hicieron? Agarraron un grupo y los traumaron. Es decir, cada vez que iban a comer la frutillita, le daban un toque eléctrico. Y así por un tiempo. Claro, obviamente dejaron de comer frutillitas los ratoncitos esos. Pero que descubrieron que si ponían un perfumito con olor a frutillita, el cortisol o la ansiedad de los ratones se disparaba. Es decir, ya había quedado configurado el olor con el trauma. Eso en PNL le llamamos anclas. ¿Ok? Quienes hayan trabajado conmigo recordarán que evidentemente siempre en algún momento trabajamos con eso. Pero ¿qué pasó? No quedó ahí la experimentación. Esos ratoncitos tuvieron hijos. Los hijos les ponían el aroma de la frutilla y se alteraban. Esos hijos tuvieron hijos, es decir, los nietos de los ratoncitos primeros que fueron electrocutados, les ponían el olorcito y también se alteraban. Ni a los hijos ni a los nietos de los primeros les dieron choques eléctricos. Simplemente se había transmitido a través de la genética, o ya sabemos nosotros que no solo la genética, el alma, los choques eléctricos. No sabían por qué, pero no les gustaba ese olor. Bien, esto se ha probado en laboratorios con animalitos que no tienen la cantidad de alma que tenemos nosotros, porque los animales llegan hasta el ruach nada más. El nivel de nefesh, de neyamá, es muy poquito, lo mínimo. Así que también se trauman. Y también se probó que generación tras generación se transmiten esas emociones o esos traumas. ¿Ok? Así que nosotros estamos traumados ya de fábrica. Pero no se preocupen, se puede rectificar. Gracias a Dios ese es mi trabajo y no hay mayor felicidad que ver cómo se rectifican todas esas emociones. Bien. ¿Se entendió esta parte? Esto es la clave para entender por qué en tu vida has tenido relaciones de tal o cual forma. ¿Por qué tus parejas se comportaban de tal o cual situación? ¿O por qué tus parejas hacían eso que tanto te molestaba?
No es casualidad. Esas parejas estaban ahí para mostrarte aquello que vos necesitabas rectificar, sea de tu propia experiencia de alma o la de tu árbol genealógico. ¿Bien? Mucho, muy importante esto. Preguntas. Bien, bueno, aquí voy a poner dos ejemplos básicos para que entiendan la correlación. Y este es un ejercicio que te voy a pedir hacer. En la descripción hay un curso que hemos hecho hace un tiempo que tiene que ver con el alma hermana y hemos hecho este ejercicio y quienes participaron de ese curso se quedaron sorprendidos porque decían, ahora entiendo por qué viví tal cosa en tal momento de mi vida y tal otra. Quienes quieran participar de ese curso, está grabado, está en la plataforma, pero cierro el paréntesis. ¿Cómo entendemos esta relación que les comentaba aquí? Bien, vamos a poner ejemplos. 5 años, 25 o 45. No son números que estén estrictamente relacionados. Bien, pero si prestan atención, más o menos en la escala de estas líneas son edades que bien podrían coincidir. ¿Eso qué quiere decir? Que un evento que vos viviste a los 5 años, vamos a poner, por ejemplo, me cambiaron de colegio, o porque me hacían bullying, o porque la familia se mudó de ciudad o de país, a los 25 años vas a vivir algo similar. Vas a vivir esa misma emoción. No quiere decir que sea lo mismo, pero sí la emoción va a ser la misma. Entonces aquí puede haber una ruptura, puede que tengas que mudarte de ciudad o de país por trabajo, o puede que te echen del trabajo, o puede que te cases y te mudes a otro país. No siempre tiene que ser cosas negativas, ¿no? Entonces te vas por el amor, pero dejas atrás la familia y esa misma emoción. ¿Se entiende? Y probablemente vivas lo mismo a los 45 años si no has rectificado esa emoción de desarraigo. Entonces, si vos analizás hoy, nos ponemos en la fecha de hoy, tengo tantos años hoy, y lo ubicás en esta gráfica, y mirás, vamos a suponer que tenés 45 años. Y si vos mirás entre los 21 y los 28, vas a encontrar algún evento cerca de los 25. No siempre es literal, estos son números de ejemplo, pero para que lo entiendas. Vas a encontrar algún evento que se parece mucho. Y si buscas más, te vas a acordar de algo de los 5 años que también se parece mucho. Ninguno de esos eventos están desconectados. Tienen una función, que es hacerte rectificar esa emoción que viviste a los 5 años. Bien. Y aquí hay un aspecto importante. ¿Por qué hago tanto hincapié en la emoción? Porque la emoción es lo importante. No tiene nada que ver un evento con el otro. Porque aquí a los 45 puede ser que te echaron de tu club favorito, te rechazaron el carnet del club, a los 25 puede ser una separación y a los 5 puede ser nada, que tuviste una enfermedad y tuviste aislado durante meses. Es decir, no tiene nada que ver un evento con otro. No, son eventos distintos. No hay una lógica entre los eventos. Por eso es que está mal tratar de encontrar símiles. Ah, acá me rechazaron. Entonces, a ver, ¿cuándo me rechazaron? No, así no se trabaja. Nos enfocamos en la emoción, porque la emoción es la que verdaderamente conecta. Quienes hayan trabajado conmigo lo, lo recordarán. Y en este otro ejemplo lo puse un poquito más obvio, que no necesariamente tiene que ser justo la línea. Tomé alrededor del inicio del segundo septenio a los 14 años. Por ejemplo, un evento a los 15 puede que resuene
a los 35, incluso un poquito antes, y a los 55. Como ves, no están directamente alineados, pero están cerca unos de otros. Pero si analizás eventos, vas a encontrar que siempre entre una situación y otra similar hay alrededor de 7 años. Esto lo he probado en mi vida primero y después con centenar de personas. Y siempre son 7 años. Así que si quieres saber qué te está pasando hoy o por qué, busca 7 años atrás. Y ahí vas a tener una pista. Y si de ahí buscas 7 años más atrás, vas a encontrar otra. Y así hasta llegar a tu infancia. Y vas a ver cómo se conectan estos puntos a nivel emocional. Entonces ya sabes qué es lo que tenés que rectificar. Qué es lo que tenés que reparar emocionalmente. Bien, espero que se haya entendido el aspecto de por qué, en términos de relaciones personales, se repiten unas relaciones, se repiten los problemas con una pareja, con otra, con la siguiente. No es casualidad. Y no es importante la persona ni los eventos. Solamente están ahí para mostrarte aquello que necesitas revelar en vos. Voy a ir leyendo algunos aspectos, algunas preguntas, algunos comentarios, no todos, para no pasar demasiado tiempo. ¿Vivimos las mismas emociones y sentimientos entonces? Dice Guadalupe. Sí. La vida te va a presentar eventos que te van a hacer revivir esas emociones que son las que tenés que armonizar. Entonces hay que trabajar mucho y vibrar alto, dice Nuria. Exactamente. Para encontrar a alguien que no esté muy trastornado. Bueno, es que tal vez el trastornado es el que necesitas encontrar. No es lo ideal, pero a veces el trastornado es el que más da de sí para que vos repares. A ver por aquí. Sufrí abandono, dice Val Val. Bueno, le voy a llamar Val. Sufrí abandono de mi madre, se mudó de país. La historia de mi pareja es el papá que abandonó a su hijo. O sea, él, nos unimos para sanar eso. Sí, sí, sin dudas. Ven que ambos tienen esa misma herida de abandono. Así que probablemente vos le ofreces a él el refugio para que él pueda sanar y viceversa, él te lo ofrece a vos. Entonces, ese aspecto de sanación se va dando naturalmente. Bien. Igual yo les recomiendo que hagan la dinámica que vamos a hacer a continuación, para que puedan evolucionar ustedes también. Hay veces que se da naturalmente, es decir, vamos evolucionando a medida que vivimos, pero no siempre. Intento entender, dice Esperanza. Por favor, una pregunta. ¿Tengo que encontrar mi alma hermana, mi alma gemela? ¿Por qué? Eso lo expliqué antes. No, no necesariamente tenés que encontrar tu alma gemela. ¿Por qué? Porque el alma gemela es una parte de tu propia alma. Es una energía asociada a tu alma. Cuando se encuentran es porque tienen que hacer algo en conjunto, en común. Su energía junta genera una potencia que sola no puede. Ni vos sola, ni tu alma hermana sola. No es necesario que, sí tengo que encontrar, porque hay veces que eh, no es posible. No están en la misma frecuencia, o tienen una diferencia de edad muy grande, o uno encarnó y la otra parte no, o ya desencarnado. Pero eso es un aspecto netamente del cuerpo y de la emoción, es decir, el pensamiento
de que alma gemela, alma hermana, sí o sí tienen que ser pareja. No necesariamente es así. Lo comenté antes. Bien, aquí estamos hablando justamente para ponerlo en contexto de lo que hablamos ahora de los septenios y de la experiencia de vida, para entender por qué tus relaciones han sido como han sido. Y por qué este trabajo de poner en armonía todas esas emociones te va a permitir luego tener esa coherencia para dar ese paso a encontrar el alma hermana. Porque hasta que no resuelvas esto, no estás en condiciones de dar ese paso para encontrar el alma hermana. Que insisto, aunque estés preparado, si no está que la tienes que encontrar, no será. Pero sin duda vas a vivir plenamente porque ya todas estas heridas no las tendrás. ¿Ok? Mi pregunta, si encontré mi alma hermana y luego nos separamos la vida, ¿debo pedir a Hashem que volvamos a reunirnos? No. Lo que tienes que hacer es trabajar en vos. Lo expliqué al principio. Tal vez algunos fueron llegando un poquito más tarde. Muchas veces el alma hermana la encontrás y te das cuenta de que son, porque eso se siente. Bien, eso se siente, no es difícil de explicar. Uno se siente, no es una relación amorosa más, no es un sentimiento, es algo mucho más potente. Se siente. Pero hay veces que cuando no están preparados o sus almas no están en coherencia interna, la vida los separa. Porque está bien, se encontraron, pero todavía no pueden hacer lo que deben hacer juntos. Porque hay una función para las almas hermanas que lleva a potenciar lo que harían por separado. ¿Ok? Así que lo que tenés que hacer es trabajar con vos, poner en tus emociones en orden. Ahora lo vamos a hacer, es un ejemplo, pero hay muchas formas de hacerlo. Y sobre todo, el deseo de que otros consigan su alma hermana. Esta es una anécdota interesante, le he contado en otros momentos, pero hace muchos años, cuando recién comenzaba a hacer programas en vivo, armé un grupo de personas muy chiquito, personas de todo el mundo, donde les daba una clase semanal de elegía algún tema, algún nombre o incluso me lo pedían y lo explicaba. Y un día preguntaron sobre las almas hermanas, entonces hice una clase muy parecida a esta y meditamos. Entonces les preguntaba a cada uno. Y había una señora de México que em, no recuerdo el nombre, creo que organizaba eventos o algo así. Y dice, yo la verdad no estoy ni interesada en encontrar a la alma hermana ni nada, pero yo voy a meditar porque ustedes que preguntaron, le decía a las otras mujeres del grupo, voy a meditar para que ustedes encuentren su alma hermana. Y lo hicimos. Siguieron pasando los miércoles, porque los dábamos los miércoles, y al tiempo, habrá sido un mes, tal vez mes y medio, llega con una novedad. Dice, estaba en un evento y me cruzamos la mirada con un señor y como que hubo algo, nos pusimos a conversar y ahora estamos saliendo. O sea que el deseo para que otras personas encuentren el alma hermana tal vez abre la puerta para que vos la puedas conseguir. Esto es una historia real, ¿eh? No es un invento de esas metáforas que solemos poner para explicar cosas. Es una historia real. Mi padre fue divorciado, dice Argelia. Mi madre es soltera y yo repetí 2 veces por partida doble. Bueno, eso es mucho más probable que sea no solo un aspecto de tu alma, sino una cuestión del árbol genealógico. Bien, lo comenté antes. Puede que eso también no solo sea parte de tu experiencia de alma, sino que estés rectificando, al igual que tu madre y tu padre, cada uno en su aspecto, rectificando emociones que vienen heredadas
de varias generaciones. En el canal hay 2 o 3 series donde hemos trabajado con árbol genealógico. Y mis hermanos también repitieron, es que, bueno, es lo que te decía, esto es algo que viene del árbol genealógico, son emociones que vienen heredadas de generaciones atrás. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, si sanamos los traumas, ya no conectamos más con un traumado. No, es poco probable. Puede que aparezcan traumas nuevos que nunca habías experimentado, pero eso ya al menos es algo nuevo. Siempre viene bien. Pero es cierto, ya no habrá traumados. Es que si lo piensan, todos estamos traumados. Yo lo he comentado muchas veces, pero yo comencé tanto a estudiar PNL por mis propios traumas y porque no entendía esto mismo. Decía, otra vez, ya viví esta situación otra vez. Si yo puse todo de mí para que no se repita y otra vez estoy acá repitiendo el evento, ¿qué onda? ¿Qué me estoy perdiendo? Esa fue mi pregunta. Y ahí apareció PNL y enseguidita apareció Kabbalah a darme esta respuesta que hoy le estoy dando de lo que les comentaba. Así que es un camino de rectificación del tikkun, realizar el tikkun. ¿El alma hermana puede estar encarnada en varias personas? Es poco probable. Mira, el alma no está toda en el cuerpo. Nosotros tenemos pequeñas porciones de nuestra alma. No es que toda el alma está comprimida en nuestro cuerpo. De todos los aspectos de los 5 niveles que les comenté, la Neyamá, que es como la directora del alma, no toda está en, en conexión directa con nuestro cuerpo. La gran parte del alma está en otra dimensión, que es la que se conecta con nosotros, es lo que nos da vida. Pero cuando hablamos de almas hermanas, estamos hablando de un aspecto de nuestra alma que está encarnado en otra persona. Bien, es poco probable que encarnen en diferentes a la vez. Ya es complicado de 2, imagínate si hay que encontrar más de una. Ya eso sería para hacer el juego difícil nada más, para complicarnos más. Por eso te digo que es poco probable. Pero, porque tenemos que entender esto, lo que hablábamos al principio, ¿no? Es la vibración de la misma alma, porque tienen aspectos distintos y funciones distintas, que cuando se juntan crean una nueva energía de alma. ¿Bien? Pero sí es cierto que un alma, es decir, un alma completa, puede que esté encarnada en muchas personas. Y como te das cuenta, porque son almas casi que son NSPs, no, NPGs. Que son NPGs, viste, en los videojuegos, que son los que pasan de fondo. Es decir, que viven una vida sin mucho compromiso por vivirla. Entonces, no les falta fuerza para vivir. Eso probablemente indique que son personas que están cumpliendo ciertas funciones, pero su función no está en desarrollarse espiritualmente, porque les falta esa parte del alma. La pueden construir, guarda, la pueden construir, porque nosotros cuando meditamos activamos distintos aspectos de nuestra alma que no estaban en nosotros. Bien, es decir, que los vamos construyendo, vamos ampliando nuestro recipiente y un aspecto más grande de nuestra alma nos va habitando. Esto se puede entender
me lo van a entender fácilmente. Cuando estudiamos Kabbalah, Kabbalah desafía la lógica porque es tan compleja en tantos aspectos que para poder explicarla, inevitablemente tu alma debió haberse expandido. Desde el momento en que comenzaste a estudiarla, con los años, hay una porción más grande de tu alma que conecta a un nivel más profundo. Porque si no, no hay manera de explicar Kabbalah. ¿Bien? Si no, los desafío a todos ustedes que agarren cualquier video que explique cualquier cosa de Kabbalah, tomen sus notas y traten de explicárselo a alguien más. Van a ver que no van a poder. No porque no lo hayan entendido, no porque no hayan sido exhaustivos en sus notas, es porque les falta el sustento para dar esa explicación. Y no tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con la potencia de alma que los habita, que se va construyendo y ampliando. Bien, por eso en este canal, más allá de darle teoría y explicaciones, meditamos. Porque yo sé, sin lugar a dudas, que meditando, que entendiendo cuestiones básicas, sus almas se están ampliando, su vasija se va ampliando. Y cuando vean algún video de cualquier maestro en cualquier canal, ahora lo entendí. Ahora lo entendí. Bien. Yo voy en el camino inverso. Hay quienes explican muchas cosas muy complejas. Yo preparo las vasijas para que cuando lleguen a ese conocimiento lo entiendan. Porque por el camino del entendimiento y la lógica, lo que habitualmente estamos entrenados para estudiar a nivel espiritual y sobre todo en Kabbalah, no funciona. Porque no es una función cognitiva entender Kabbalah. Es un aspecto del alma que se revela. Así que por eso este canal funciona como funciona. Es una revelación que tuve y muy amorosamente llevo adelante. Espero que se haya entendido el aspecto de los septenios, de por qué sus vidas son como son, vivieron lo que vivieron, porque ahí está la clave para entender qué necesitan rectificar. En cuestiones de pareja, ya que estamos hablando de almas hermanas y de el Día de los Enamorados y toda la historia, bueno, es más complejo y es más profundo. Vamos a trabajar con una dinámica de PNL que la hacemos siempre en el canal porque es muy simple de explicar para mucha gente que no tengo la posibilidad de ver, ¿no? PNL es muy potente para trabajar, pero siempre necesitamos el feedback. Como aquí no lo tengo porque somos muchos y no tengo manera de verlos, vamos a trabajar con sus emociones. ¿Qué vamos a tomar? Vieron que aquí apareció eh, el emoji del llanto. ¿Por qué me pasa esto? Sniff, sniff, sniff. Bueno, vamos a tomar una emoción. No importa, no la elijas todavía. Cualquiera. Ya vamos a llegar a eso. Pero ese llanto es tu llanto. ¿De cuándo? No sé. De los 15, 35, 55, 5, 25, 45. No importa. Yo lo que voy a hacer es pedirle a tu mente que te lleve a un momento triste, porque quiero que repares algo triste, relacionado con la pareja o vamos a dejar que tu mente elija. Pero como hoy estamos aquí con el tema de los enamorados, vamos a aprovechar para sanar cuestiones de pareja.
Así que le voy a pedir a tu mente que te lleve a cualquier momento de tu vida. ¿Ok? No importa cuándo, no importa el evento, solo deja que tu mente te muestre una situación. Y la vamos a trabajar, tal cual aparezca. Para que después podamos meditar, pero ya habiendo liberado emocionalmente algún aspecto de tu vida. ¿Bien? Así que ojos cerrados. Inspiramos profundamente. Una vez más, inspiramos profundamente. Ojos cerrados. Y vamos a prestar atención a nuestro cuerpo. Vamos a empezar por los pies. Piensa en tus pies y piensa cómo se van relajando. Las pantorrillas, las piernas, las caderas, la espalda, los hombros. Con cada inspiración, tu cuerpo se relaja más profundamente. Inspiramos profundamente. Relajamos el cuello, el rostro, los brazos. Siempre con los ojos cerrados. Y ahora vamos a dejar que tu mente te lleve a un momento. Un momento que necesitas rectificar, enfocado en la pareja, en el amor. Si te llega de cualquier otro aspecto, trabaja con eso que te muestra tu mente. ¿Bien? Vamos a dejar que aparezca un recuerdo, una memoria de algún evento triste, doloroso, incómodo. No importa cuándo, no importa qué. Solo deja que aparezca. Inspira profundamente, no trates de buscar nada, solo pon la mente en blanco y deja que aparezca algún evento. No trates de darle lógica, solo acepta lo que tu mente te muestra. Eso que ves, vamos ahora a transformarlo. Eso que ves, vamos ahora a transformarlo en blanco y negro. Simplemente deja que tu mente haga todo el proceso. Esas imágenes, siempre con los ojos cerrados, vas a visualizar que se van transformando todos los colores en blanco y negro. Se van haciendo cada vez más borrosas y más lejanas, más difusas. Y vamos a dejar que las imágenes se vayan haciendo más y más borrosas. Los sonidos los vamos apagando como si les fuéramos bajando el volumen. Deja que tu mente haga el proceso, tú solo piensa en que el sonido desaparece en un profundo silencio y se va alejando más ese sonido, se hace más lejano, más tenue, más borroso.
las imágenes borrosas, las imágenes difusas, y las vamos alejando más, y las vamos alejando más, como si se hicieran pequeñas, como si fuera una foto que se aleja y se hace pequeña, difusa y lejana, y cada vez más borrosa, cada vez más en silencio. Y vas sintiendo cómo te vas liberando de todas esas emociones asociadas a ese evento. Simplemente deja que desaparezca. Y lo ves muy lejano, muy lejano. Un punto lejano. Y finalmente desaparece. Y ves como todo se ha transformado en un punto invisible. Cuando haya desaparecido, abre los ojos. Solo inspira y vuelve a cerrar los ojos. Y vamos a volver a ver esa misma imagen. Si aparecen nuevas imágenes de otros eventos, simplemente incorpóralas. No los trates de analizar, no trates de entender, solo pon esas imágenes enfrente y las volvemos a transformar en blanco y negro, borrosas y en silencio. Inspiramos profundamente, borrosas y en silencio, absolutamente difusas, absolutamente en silencio. Y se alejan más, y vas viendo cómo se hace más y más pequeña toda esa información, y sentís cómo se aleja más profundamente toda emoción, y se aleja más y más, y desaparece. Cuando haya desaparecido completamente, abre los ojos una vez más. Última vez, ojos cerrados, inspiramos profundamente y vamos a convocar las mismas imágenes. Es probable que ya no veas nada o lo veas muy borroso, tal vez aparece alguna nueva imagen. Simplemente vamos a poner en blanco y negro todas las imágenes, absolutamente borrosas, absolutamente en silencio, completa y totalmente en silencio. Cada sonido, cada palabra, cada voz, cada imagen difusa, borrosa, lejana. Y vas a sentir cómo se va a alejar y vas a desprenderte completamente de todas esas emociones. Y absolutamente difusas, todas esas emociones se alejan y se alejan más y más y más. Y sentís como estás libre de todas esas emociones. Y sentís cómo desaparecen por completo en un infinito lejano, total y completamente lejano, hasta que finalmente desaparecen para siempre de tu vida. Cuando haya desaparecido definitivamente de tu vida todas esas emociones, abre los ojos. Ahora sonríe, una gran sonrisa de oreja a oreja. Y comienza a amarte. Y deja de buscar en otros lo que no tienes, lo que te falta.
Vamos a comenzar a armonizar toda nuestra vida. Ese es el camino, ese es el trabajo, porque ahí está la clave. Así que sonríe y disfruta de este momento. Y para tus comentarios. Antes de ir a la meditación cabalística, vamos a repasar algún aspecto. Voy a tener que pasar esto. Lo que hemos trabajado con esta dinámica de PNL es algún aspecto de tu vida. Yo no sé si fue a tu infancia, si fueron a tu adolescencia, a los 7, 10, a los 20, a los 40. No importa, es un aspecto que tu mente identificó como el importante, que necesitabas en todo lo que fuiste escuchando y entendiendo de lo que hablamos hoy. Eso que trabajaste era algo fundamental. Bien, para comenzar un proceso de limpieza interna, de armonía, de coherencia interna. Eso es lo que hemos hecho en esta dinámica de PNL. Mientras espero sus comentarios. Por cierto, muchas gracias Jamie, bienvenida. Vi que estabas desde el principio, que está respondiendo. Aquí dejo un enlace, seguramente está contestando alguna pregunta. Gracias Jamie por estar ahí. Mientras van escribiendo, voy a explicar qué vamos a hacer. Vamos a hacer una meditación bastante... Van a ser varios nombres, pero van a ser rápidos. Wow, dice Sofía, aparecieron imágenes que ya había trabajado, pero aún seguían ahí. Interesante. Excelente. Excelente. Ay, no, dice Esperanza. Ahora quiero llorar. No sabía que en mi mente había tantas cosas. Seguiré trabajando. Pues bueno, este ejercicio que les mencioné. Ah, por cierto, denle like al video, guárdenlo, compártanlo y dejen algún comentario para que les llegue a más personas. Porque vamos a tratar de comenzar a armonizar a la mayor cantidad de gente. Que deje de estar sometida al dolor, a las cosas que se dicen. Necesitamos gente coherente, álmicamente, felices. Así que cuento con ustedes. Esperanza, esta dinámica que hicimos, podés repetirla las veces que quieras. Es un ejercicio que siempre recomiendo hacer. Es simple para hacer. Es más complejo, es más difícil hacerlo solo, así que usa la parte del video de guía y vas a ver que vas a ir cada vez liberando más y liberando más. Por ejemplo, lo que decía Sofía, aparecieron imágenes que ya había trabajado antes, pero aún estaban ahí. Aún había emoción aferrada ahí. Así que hoy es un día de comienzo. ¿Eh? Es un día de amor. El día de los enamorados es enamorarnos con nosotros mismos. Ya el otro vendrá, la otra vendrá. No te preocupes. Enamorarnos de nosotros mismos. De este ser hermoso, bello, ¡mua! Que somos cada uno de nosotros. Vamos a meditar. Mientras les explico, dejen sus comentarios de cómo vivieron, qué sintieron. Será un placer leerlos. Si estás viendo esto en diferido, puedes dejar el comentario abajo. Vamos a meditar dentro de los 72 nombres, varios nombres. Ya limpiamos el Ruach, el nivel emocional del alma. Ahora vamos a activar la Neyama, el nivel de la mente y del inconsciente, para hacer vibrar nuestra energía más elevada. Y vamos a desear para todas las almas del mundo que encuentren su alma hermana. Ya les expliqué con un ejemplo real que el desear el alma hermana para otros puede que haga que llegue la tuya. Vamos a meditar distintos nombres de Dios. El número 7, Aleph, Kaf, Aleph, para poner en orden nuestra vida. El número 22, Yud, 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 para limpiar cualquier mancha espiritual.
el nombre Shin Aleph Hei para traer el arma hermana, número 28. El número 29, Resh Yud Yud, para eliminar el odio de nuestro corazón, muy importante. El número 39, Resh He Ain, que destruye el mal que hay entre nosotros, que muchas veces es lo que provoca las divisiones. Número 47, Ain Shin Lamet, que resuelve conflictos entre el cuerpo y el alma. Ya lo entendemos como entre los niveles del alma. Número 48, Men Yud He, adquirir conciencia de unidad, no solo con nuestra alma, sino con todos los demás. Número 68, Het Vet Vav, para reparar el mal empleo del semen y resolver problemas sexuales. El mal empleo del semen es algo interesante para explicar, porque está mal explicado. No voy a dedicar demasiado tiempo porque es largo. Pero, y los vamos a meditar todos, seas mujer o hombre en esta encarnación, porque probablemente en alguna vida fuiste hombre si eres mujer ahora. Entonces también a nivel fractal, todos debemos meditar esto. ¿Por qué? El tema del semen es desperdiciarlo sin conciencia, porque es energía de vida. Entonces, es larga la explicación. No recuerdo ahora exactamente, pero en el curso creo que lo expliqué y meditamos sobre esto también, más en profundidad. Pero no se queden solamente en el aspecto sexual, es mucho más profundo. Es decir, el problema con el semen es que es energía de vida que no le damos un propósito. Entonces esa energía de vida es utilizada. Es como si agarraras y sacaras ahorros que tenés y los pones en la vereda. ¿Sí? Lo dejo ahí. Bueno, alguien lo va a aprovechar. Bueno, esta energía de vida del semen también. Si la dejo ahí, alguien se la va a llevar a esa energía de vida. Y probablemente no para cosas buenas. Por eso hay que rectificar esa energía. Nosotros en nuestra vida y desear que todos la- lo reparen a nivel mundial. Bien, estos nombres vamos a meditar. Vamos a dejar esta pantalla para que los observen mientras respondo algunas preguntas y leo algo y después meditamos, ya para terminar el programa del día de hoy. Wheeler, ¿recomienda alguna meditación para parejas noviazgo que están a distancia? Sí, todas las que vamos a hacer hoy. Cualquiera de estas que vamos a hacer hoy es importante. Cualquiera. Te recomendaría también hacer el Salmo 91 a menudo con sus nombres. Estoy viviendo mi tercera adolescencia, dice Ramiro. Se repiten eventos y emociones, pero ya con otra conciencia. Se agradecen las experiencias y dan paz. Bueno, ahí tienes para trabajar. Este ejercicio que hemos hecho ahora, Ramiro, lo puedes repetir y vas a ver que ya no solo el entendimiento, sino también la liberación emocional te va a permitir accionar de manera diferente. Y eso siempre es positivo. Para no solo reparar a través de la repetición y del entendimiento, también poner la emoción a jugar, que es la que verdaderamente importa. Una vez que reparamos emocionalmente, cambiamos el juego. Bien, vamos a meditar. Inspiramos profundamente. Pies paralelos en el piso.
La espalda recta, los ojos cerrados. Inspiramos profundamente. Nos vamos a visualizar dentro de una estrella de David de color dorada, tan grande como la habitación en la cual estás. Y en el centro te vas a ver como un haz de luz blanco. Y vamos a empezar a ver enfrente estrellas de David que nos van a ir activando los distintos nombres de Dios. Abrimos los ojos y vamos a visualizar Aleph, Haf, Aleph. Los vamos a ver como un todo, ¿ok? Para poner en orden nuestra vida. Cierra los ojos y vas a visualizar Aleph, Haf, Aleph en tu mente. Vamos a entrelazar esas llamitas en un solo fuego central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que funciona de pantalla. Se conecta con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Y le vamos a dejar ahí, en el hígado. Convocamos una nueva estrella de David y vemos el nombre Yud, Yud, Yud. Abre los ojos si no conoces las letras, obsérvalo, cierra los ojos. Es para limpiar cualquier mancha espiritual. Vemos esas llamitas y entrelazamos esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella que actúa de pantalla. Conecta con nuestra estrella, penetra, llega a nuestro cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado y dejamos el hígado iluminado. Convocamos una nueva estrella de David y vemos el nombre Resh Yud Yud para eliminar el odio de nuestro corazón. Observa estas letras, cierra los ojos, entrelazamos esas llamitas en una sola llama central que sale de la estrella de David, que sirve de pantalla, conecta con nuestra estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado y lo dejamos en el hígado. Nueva estrella de David y vemos el nombre Resh He Ain, que resuelve conflicto entre el cuerpo y el alma, es decir, entre los niveles del alma. Observa este nombre, Resh Ain, Resh He Ain. Entrelazamos esas llamitas en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se conecta con nuestra estrella. Esta luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Y dejamos esa energía en el hígado. Convocamos una nueva estrella de David y vemos el nombre Ain Shin Lamed. Ain Shin Lamed es para resolver conflictos entre el alma y el cuerpo. Resh He Ain destruye el mal que hay entre nosotros, lo que meditamos antes. ¿Ven? Resh He Ain es para destruir el mal que hay entre nosotros. Ahora meditamos Ain Shin Lamed, que esta sí es para el conflicto entre los niveles del alma. Entrelazamos esas llamitas en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se conecta con nuestra estrella. Esta luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón.
baja el hígado, ilumina el hígado y mantenemos en el hígado esta energía. Convocamos una nueva estrella de David y vemos Mem Yud Hey para adquirir conciencia de unidad. La unidad entre nuestra propia alma, sus niveles y la unidad con todo lo demás. Observa este nombre, cerramos los ojos y vamos a entrelazar todas las llamitas en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que conecta con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Vamos ahora a meditar Het Bet Vav para reparar el mal empleo del semen y resolver los problemas sexuales. Observa este nombre, Het Bet Vav. Entrelazamos esas llamitas en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que conecta con tu estrella. Penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Y mantenemos esa energía en el hígado. Y finalmente vamos a meditar Shin Aleph Hei para atraer el alma hermana, para encontrarnos con ella. Como ya hablamos en todo el episodio de hoy, eso significa estar en la frecuencia adecuada, en la vibración correcta, cada uno de nosotros, para que los caminos se encuentren. Observa este nombre, Shin Aleph Hei. Entrelazamos esas llamitas en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se conecta con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Y se une a todas las demás que hemos meditado. Aleph Haf Aleph, Yud Yud Yud, Reish Yud Yud, Reish He Ain, Ain Shin Lamet, Mem Yud Hei, Het Bet Vav y ahora Shin Aleph Hei. Toda esa luz que está en el hígado ahora sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover imantándose en nuestra aura, en nuestra alma. Vamos a sentir toda la vibración de estos nombres y vamos a poner al servicio de las almas hermanas para rectificar lo que otras almas no pueden todavía, para limpiar sus corazones, limpiar el mal que hay entre ellos, crear esa conciencia de unidad, reparar el mal empleo del semen, limpiar esas almas, ponerle orden y que todas vibren en su frecuencia para comenzar el proceso de atraer sus almas hermanas, para comenzar un nuevo nivel en sus vidas. Vamos a ponernos en un gran círculo, cada uno en su estrella de David y en el centro del planeta Tierra, y vamos a proyectar unas de luz de nuestro corazón, una luz plateada, de Gesed puro, bondad pura. Proyectamos esas de luz y vemos cómo impactan la Tierra. Se genera una bruma alrededor de todo el planeta y vemos cómo millones y millones de chispas de luz se adhieren como una segunda piel a cada ser viviente, a cada ser humano, a cada alma. Y vemos cómo se iluminan en un absoluto estado de vibración, de coherencia álmica. Convocamos a Metatron, Sandalfón y el alma del Mashiach para que nos asistan con todas aquellas almas que aún
no han iniciado su proceso y necesitan esa ayuda inicial para despertar toda la potencia de sus almas. Y vemos como todas estas almas comienzan a vibrar y se van deshaciendo cualquier mancha espiritual, mental, del corazón, del hígado. Todo ese desequilibrio se va desvaneciendo en una energía que se lentamente va ascendiendo al plano superior para su expiación, para su transmutación. A través de Metatron, Sandalfón y el alma del Mashiach, nos comunicamos con todos los guías espirituales de todas las almas y les entregamos la energía de todos estos nombres que hemos meditado. Aleph Haf Aleph, Yud Yud Yud, Resh Yud Yud, Resh He Ain, Ain Shin Lamet, Mem Yud He, Het Bet Vav, Shin Aleph He. Y esas guías espirituales harán descender sobre sus almas toda esta energía. Y con nuestra intención de que esas almas encuentren sus caminos, su redención, su crecimiento espiritual, su coherencia de alma, y encuentren sus almas hermanas y su dicha para llevar a cabo cada uno de los días de su vida en este plano. Y siente cómo esa vibración, esa armonía se expande por toda la tierra. Y ves una sonrisa en cada alma. Y se dibuja una sonrisa en tu propio rostro, sintiendo esa felicidad que da la redención, que da el entender finalmente cómo funciona este sistema llamado vida. Profundamente inspiramos con ese deseo del bien al prójimo. Inspiramos una vez más y ya vamos sintiendo nuevamente nuestro cuerpo, nuestras piernas, manos, brazos, rostro, torso. Y vemos cómo dejamos radiante, brillante, iluminada cada alma del mundo. Despedimos a Metatron, Sandalfón y el alma del Mashiach para que retornen a su dimensión con un profundo agradecimiento y nosotros volvemos a nuestra dimensión física. Inspiramos una vez más. Y abrimos los ojos. Toma tu tiempo para volver. Y sobre todo, y muy importante, con una gran sonrisa en tu rostro. Y me cuentas cómo te has sentido. Deja tus comentarios. Gracias a cada uno de ustedes por meditar, por estar aquí hoy. Les dejo un infinito abrazo a cada uno de ustedes. Mis mejores deseos para que comiencen el proceso completo de coherencia álmica. Hasta aquí el programa del día de hoy. Los leo en los comentarios. Deja tu comentario para poder leerlos y entender cómo ha sido su experiencia. Y si tienes preguntas, déjala también y las iremos respondiendo. Por mi parte, que pasen una hermosa jornada, tengan un magnífico descanso. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.